Muy bien, buenas noches a todos, gracias por conectarse puntualmente, sean todos muy buenos, pues bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a esta sesión número 3 de RoboCompás. Vamos a continuar explorando los comandos que hemos estado viendo y vamos a aprender nuevos comandos esta noche, ¿verdad? Así que todos atentos, cualquier consulta pues estamos ahí para servirle. Quiero recordarles nuevamente que está nuestro sitio web, ¿verdad? Si hay alguien que no pudo estar con nosotros en la sesión número 1 y en la sesión número 2 y está interesado en ponerse al corriente de qué es lo que hemos estado viendo, ahí en el sitio web de ESMA Tecno, en la pestaña de RoboCompás, ahí ya se encuentra subida la sesión número 1, donde va a encontrar el documento de apoyo, la diapositiva y el documento de apoyo, la grabación de la clase y la evaluación de esa sesión. De igual forma, la sesión número 2 ya está actualizada, ahí va a encontrar lo mismo, la grabación de la sesión, el material de apoyo y la evaluación, ¿verdad? Ahí hay un botón, hay un icono que usted le da clic y le va a enlazar automáticamente a la evaluación de esa sesión. Le recuerdo, ¿verdad? Que las evaluaciones, la evaluación de esta semana se va a cerrar el día de mañana, sábado a la medianoche. Entonces, tienen hasta el día de mañana, si todavía no han complementado, ¿verdad? La evaluación 1, 2 y la que vamos a hacer esta noche, pues tienen hasta el día de mañana para hacerlo a la medianoche, para que se pongan al día. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Pendientes de esa parte, les invito a que visiten el sitio web, pues ahí pueden consultar cualquier cosa, pueden poner la grabación y repetir algún proceso que quizás no ha quedado claro, ¿verdad? Pero bueno, damos todo bienvenida nuevamente a los que ya estamos conectados. Por ahí por el chat me preguntaba una maestra a dónde tenía que ingresar para poder hacer los ejercicios de práctica que quedaron pendientes de la sesión anterior. Quiero recordarles que eso no es evaluado, ¿verdad? Ahora, les va a servir para que ustedes pongan en práctica. Yo los invito a que todos lo hagan y que nos compartan el enlace, así como lo hicieron sus compañeros. Ahí vi varias construcciones bastante interesantes, donde se ve pues que me anima porque veo que están bastante interesados. Así que para mí eso es de motivo de gozo, ¿verdad? Que yo vea que ustedes están poniendo en práctica y están pues desarrollando esta parte. Así que voy a explicar nuevamente, creo que la compañera que me preguntaba, ya ingresó, por ahí vi su nombre, creo, que me preguntaba a dónde tenía que ingresar. Voy a repetir ese paso rápidamente para luego seguir con lo que vamos a ver este día. Bueno, les recuerdo que para ingresar a nuestro RoboCompás simplemente nos vamos a nuestro, voy a compartir pantalla. Estamos ya. Nos vamos acá, ¿verdad? A nuestro navegador y simplemente escribimos robocompás.com. Le damos enter. Ahí nos va a tirar a esta parte donde nos va a preguntar si lo queremos traducir al español. Le damos clic en robo brújula abierta. Esperamos a que cargue. Si usted ya había hecho el vínculo con su correo institucional o el personal, pues ya le va a aparecer así como a mí, mi nombre. Si no, aquí, para los que no han estado con nosotros, aquí les va a aparecer vincular con correo. Entonces usted le da clic ahí y va a tener que iniciar sesión con algún correo. Ahí uno de sus compañeros lo hicieron con el correo institucional, el que tienen del Ministerio de Educación, o puede ser con el correo de Google personal, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tengo vinculado con mi personal.
Y aquí le quedan guardados todos los documentos que nosotros estamos haciendo siempre y cuando le demos en guardar, que es este icono que dice acá, ahorrar. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Bueno, eso es cómo ingresamos. Ahora, para hacer la práctica, usted simplemente escribe los comandos según como lo hemos estado viendo en la sesión anterior, le doy guardar y ya se me va a guardar. Si yo quiero compartir mi trabajo, le doy en opciones, compartir URL, y ahí, bueno, aquí me dice que no porque no hay nada, ¿verdad? No he escrito nada, pero cuando yo haga alguna construcción, ahí me va a dar la opción, compartir URL, ya comparto el link, así como lo hicieron sus compañeros en el grupo de WhatsApp, y ya estamos listos ahí con eso. Bueno, entonces eso era una breve explicación para lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Ahora sí, vamos con lo que corresponde para este día. La agenda. Bueno, vamos a seguir explorando los comandos básicos de construcción y este día vamos a ver los comandos de construcción de polígonos, ángulos entre dos líneas o polígonos. Vamos a ver el comando para rellenar. También hay un comando que se llama rastro, que es para un trazo de curvas dado 2 puntos. Vamos a ver el comando parte, que básicamente me ayuda a extraer una parte de alguna figura que luego puedo utilizar como base para otras construcciones. Y luego por ahí viene el comando de desvanecimiento, que era una de las preguntas que salía en la sesión anterior, ¿verdad? Si yo puedo ocultar algunas de las construcciones que yo ya había previamente hecho. Entonces, con este comando de desvanecimiento puedo ocultar o desvanecer, como bien dice la palabra, las construcciones que yo tenga ahí. Bueno, vamos ahí con la primera parte. Bueno, mi compañera Ivette Guerrero les va a compartir en el grupo de WhatsApp este PDF que yo estoy utilizando. ¿Para qué se lo va a compartir? Para que usted pueda ir copiando y pegando en su RoboCompás para agilizar, ¿verdad? Un poquito el proceso. Y si es que usted está haciendo juntamente conmigo a la par las construcciones. Si no, pues les invito a que pongamos atención y luego puedan hacer las construcciones ustedes. Pero mis compañeras ahí les va a compartir el PDF que yo estoy utilizando ahorita. Bueno, construcción de polígonos. ¿Qué vamos a hacer? Para construir polígonos, vamos a necesitar puntos, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es el comando? El comando es poligón. Ahí, obviamente, como ya se los había dicho en la sesión anterior, los comandos están en inglés, entonces hay que escribirlos en inglés. Pero el comando es polygon, que es el para crear polígonos. Ahora, ahí lo primero que debo de hacer es definir los puntos, que eso lo vimos en la clase anterior. Si ustedes se fijan acá, en la clase anterior vimos, o en la sesión anterior, mejor dicho, vimos cómo colocar puntos con el comando point. Colocamos el comando point, abrimos paréntesis y escribimos las coordenadas del punto. Escribimos la etiqueta. Para poner etiquetas al punto, asignamos una letra y le ponemos igual antes de escribir la palabra point. Entonces, la primera parte sería escribir los puntos. Y luego, dado que ya tengo los puntos definidos con etiquetas, utilizo el comando polygon para poder hacer la construcción. Entonces me vengo acá a mi RoboCompás. Vamos a venir acá. Vamos a ir siguiendo nuestro PDF y nuestro RoboCompás. Entonces vamos a definir los puntos. El primer punto es el punto 3,2. Y de una sola vez con etiqueta. Pongo A igual point. Abro paréntesis. Y defino el punto que decíamos que era el 3,2. 3,2. Y listo, ahí ya está el primer punto. Para no estar escribiendo, doy control C o vengo a copiar este mismo. Abro el siguiente apartado, cambio la etiqueta del polígono, en este caso sería el B, que tiene coordenadas 7,-2.
Entonces vengo a colocarlo acá. 7, menos 2. Ahí ya me aparece el punto B. Vuelvo a repetir el proceso. El siguiente. Cambiamos la etiqueta a C y las coordenadas de C es 11,0. Y el último punto, el D, que tiene coordenadas 9,7. Ahí está los 4 puntos. Entonces yo necesito definir, por ejemplo, si estamos en una clase de matemática y le decimos, ok, dibuja en tu cuaderno un cuadrilátero irregular. ¿Y cómo? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero los niños tienen ciertos problemas para ubicar puntos en la cuadrícula y tienen ciertas dificultades, como por ejemplo para ponerlo exactamente en la cuadrícula, en la esquina. A veces colocan los puntos en medio de la cuadrícula porque no tienen esa digamos, desarrollada esa capacidad visual o espacial, digámoslo así, para colocar. Entonces, esta opción de presentárselo de esa manera queda claro a dónde tiene que colocar el punto siguiendo las coordenadas. Luego, ahora que ya tengo los puntos establecidos, pues ahora simplemente para crear un polígono tengo que cerrar o unir estos puntos con segmentos de recta. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar ahora sí el comando polígono. Y venimos acá, me voy a venir a copiar esto. Y escribo el comando y dentro del paréntesis escribo todos los puntos por donde yo quiero que pasen. Por ejemplo, acá, yo digo polígono A, B, C. Si yo pongo solo esos 3, me va a formar ese triángulo, pero yo quiero usar los 4 puntos. Entonces pongo D. Y ahí ya está el polígono creado. Listo. Quiero crear otro polígono. Por ejemplo, acá me puedo venir otra vez a copiar el comando y puedo dejar solo el polígono A, B, C. Ahí ya está otro polígono. Puedo crear otro triángulo. Dado que ya tengo los puntos, puedo venir para acá y en vez de A, B, C, puedo cambiar, yo qué sé, puedo poner el B, A, ¿cuál otro? El B. B, A, C. Ah, bueno, sería el mismo. Pero puedo crear el BDC, por ejemplo. Y ahí ya tengo otro polígono. Entonces aquí yo puedo escribir otras coordenadas y volver a formar otro polígono. Entonces, veamos cómo se ve esto ya. Voy a eliminar estos. Solo voy a dejar el polígono, el cuadrilátero que teníamos originalmente. Luego podemos escribir. ¿Qué pasa si le doy play? Voy a hacer la configuración acá para que no se vea tan lenta la construcción. Me vengo acá. Recordémonos a dónde se cambia esto. Aquí en el engranaje. Le doy clic y aquí me aparece para lo de la velocidad. Y aquí le doy aplicar a todos. Ya vengo y le doy play. Y ahí me va a aparecer, ok, colocamos los puntos. Primer paso, luego tomamos nuestra regla y empezamos a unir con segmentos de recta estos puntos. Y listo. Ahí está ya nuestro cuadrilátero formado. ¿Okay? Y yo puedo cambiar, ¿verdad? Puedo cambiar en el engranaje, podemos cambiar que sea verde. Puedo mover las etiquetas. Puedo mover las etiquetas para que no me queden tan juntas de los vértices, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, mis compañeras me dicen por ahí, si no, avanzamos con el siguiente comando. Por el momento no hay preguntas, Erika. Estamos bien, ok. Está claro entonces, qué bien. Vamos ahora, entonces, siempre que queramos construir polígonos, recordémonos, hay que definir puntos. Recomendación,
escribirle a estos puntos etiquetas, porque es mucho más fácil ya usando el comando polígono y escribir etiquetas y listo. Ahí se va fácil. Vamos con nuestro segundo comando de esta tarde. Ángulos entre dos líneas o polígonos. En la sesión anterior, ¿se recuerdan ustedes que vimos el comando para arcos y vimos también para solamente identificar el ángulo y ponía la marca a dónde debe estar el punto ya haciendo la medición? Ahora, este comando, este nuevo comando que se titula Pindangle, no sé cómo se pronunciaría en inglés, pero yo le voy a hacer la traducción así como que estuviera hablando en español. Pindangle. Ese es el polígono, ¿verdad? Ese es el comando, mejor dicho, que vamos a utilizar si yo quiero ángulos entre dos líneas o polígonos, si yo quiero medir esos ángulos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay dos formas o hay dos maneras en que yo podría utilizar este comando. Colocamos etiquetas al polígono A, B, C, D y medimos los ángulos Pindangle X, como así. Vaya, me voy aquí a mi robot. Yo ya tengo mi polígono construido. Ahora yo quiero medir los ángulos de este cuadrilátero. Quiero ver cuánto mide el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Entonces venimos y para hacer esa medición y no estar escribiendo tanto, simplemente a esta construcción que es ya todo el polígono, le coloco una etiqueta. Acordémonos, ¿cómo colocamos etiquetas? Simplemente anteponiendo la letra que yo quiero que se llame la etiqueta y el signo igual, ¿verdad? En este caso nos sugiere que usemos X. Entonces acá pongo X, voy a poner en minúscula, igual. Y ahí, si usted se fija, acá ya me apareció esta cara. Aquí está. Yo puedo venir y no me gusta que esa etiqueta esté tan cerca de mi polígono porque mis estudiantes se van a confundir. Lo voy a sacar, ser más lejos. Pero yo sé que ese es el polígono X. Entonces ahora simplemente lo que yo quiero medir son los ángulos. Entonces utilizo el comando Pindangle. Lo vengo a copiar, voy a mi robo y entre paréntesis escribimos de qué es lo que queremos, a dónde se encuentran los ángulos que yo quiero medir. En este caso estamos hablando de los ángulos del polígono. ¿Cuál polígono? El que yo anteriormente nombré como X. Y pongo X. Y usted ve ahí, ya me hizo la medición de los ángulos. Ya me colocó cuánto mide cada ángulo. Si usted se fija lo que le decía, mire, esa etiqueta del vértice A no me deja ver bien. Entonces vengo acá, puedo mover para que quede, se vea presentar. Ahí está ya. Entonces vengo, ¿qué pasa ahora si le doy play a esta construcción? ¿Cómo le damos play? Aquí, ¿ven? Vamos a ver cómo está la velocidad, está muy lenta, le voy a dar un poquito más rápido. Voy a aplicar a todos. Y aquí ya le doy play. Veamos qué es lo que sucede. Miren, me sale ya mi transportador y empieza a hacer las mediciones de cada ángulo. Y fíjense qué interesante es esta parte, porque los chicos tienen ciertas dificultades en saber cómo colocar correctamente el transportador. Entonces, esto nos ayuda a que ellos comprendan muy bien. Aquí no van a tener, bueno, cuando ya tenemos un polígono, sea regular o irregular, usted se lo presenta, digamos, en un examen y le pone la figura, ok, haz la medición de los ángulos de este polígono. Y los chicos, no sé, en mi experiencia, y yo lo he vivido, tienen ciertas dificultades para alinear el transportador y colocarlo de manera correcta para hacer las mediciones. Y por eso es que muchas veces tienen dificultad. Entonces yo aquí, bueno, en mi clase les presento y bueno, así, miren cómo se debería de poner el transportador y le doy play. Y ahí está haciéndome las mediciones de cada uno de los ángulos. Y ahí está. Listo. Vale. Esa es una forma.
Vamos a ver la siguiente. Eso sería si yo quiero medir los ángulos de un polígono. Ahora, puedo medir también los ángulos dadas dos líneas que yo tenga. No tiene que ser un polígono, puedo tener dos líneas y yo quiero hacer la medición de ese ángulo entre esas dos líneas. Entonces, construimos líneas con etiquetas y medimos los ángulos. Recordémonos, en la sesión pasada vimos cuál era el comando para construir líneas, que es el comando line, y la idea es la misma. Miren, lo principal acá es etiquetar mis comandos anteriores para luego facilitarme la nomenclatura. Entonces vengo yo y voy a primero a designar o identificar cuál es la línea. Bueno, la primera línea es una línea que va del punto menos 2,2 al menos 6,8. ¿Y cómo coloco esa línea? Con el comando line y etiquetamos la línea. Entonces me voy a venir acá, ver esta parte, a ver si me la copian. Sí. Entonces me vengo acá a pegar. Entonces, vean, aquí está mi línea, ¿eh? Con la etiqueta A, que es una línea que va del menos 2,2 al menos 6,8. Ya establecí mi línea, establezco mi otra línea. Tengo mi otra línea y siempre la etiqueto para facilitarme la nomenclatura. Vengo a copiar y ahí está mi línea B. No me gusta que el B me quedó sobre la línea. Vengo a mover la etiqueta, porque no me gusta que me quede ahí sobre la línea. Vale, ahí está, ya no me queda sobre. Entonces, ahora que ya tengo definidas mis dos líneas, lo único que voy a hacer es venir a copiar el comando del ángulo, pero en este caso, mindangue, pero no quiero los ángulos del polígono, sino que sería de A, B. Es decir, el ángulo que está en la línea A, que se me forma con la línea A y con la línea B. Y ahí está ya. Entonces vengo y vamos a darle play. A ver. Y ahí ya me coloca y me hace la medición del ángulo. Y listo. Estamos ahí con esa parte. ¿Preguntas? Escríbanlas ahí en el chat. Mis compañeras van a estar atentas a informarme. Pero esas serían las dos formas. Ok, entonces, dos formas para crear, medir ángulos. Dado un polígono o dado dos líneas, yo puedo hacer las mediciones de ángulos. Entonces, ahí con el comando findan. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos bien. Vamos con el siguiente comando, rellenar. Para rellenar, el comando de rellenar, su escritura en inglés es fill. Ahí está, rellenar. Eso significa rellenar y lo que me hace es rellenar el interior de las formas A, B. Ya perdón, sea Erika, un polígono. Dime. Hay una pregunta la maestra ahí, si se pueden mover los valores de los ángulos, así como hice las etiquetas. Me imagino que es lo que quería preguntar la maestra. Sí, comprendo. No, lamentablemente eso sí no se puede hacer. Ahí, por ejemplo, acá yo no puedo venir a mover. Esta escritura que está ahí, sí, no se puede. Lo único que puedo mover son etiquetas, pero como el valor del ángulo no está etiquetado, digámoslo así, no puedo moverlo. Entonces ahí ya me queda así, así como está. Entonces la respuesta es no, no puedo mover estos valores, digamos, lo quiero hacer más para acá, porque lo siento que no se ve muy bien. No puedo. Ahí ya me queda así como está. Ok, y seguimos con el comando rellenar. El comando rellenar, ya decíamos, su título o su forma de escribirlo en inglés es fill. Y bueno, puedo rellenar polígonos, ¿sí? O puedo rellenar arcos. ¿Se recuerdan? Ayer también vimos, bueno, no fue ayer, la sesión anterior, vimos cómo construir arcos con el comando ARC o AR. Para construir arcos, recordémonos que para construir ángulos me pide el punto donde inicia mi arco, el radio que yo quiero que tenga ese arco, a dónde va a iniciar y cuánto es el valor del arco que yo quiero o el ángulo que le voy a dar a ese arco. Siempre recordémonos que esa es la nomenclatura
para escribir un arco, para formar o construir un arco. Me va a preguntar el punto de inicio, a dónde va a iniciar a construirlo, el radio del arco, a dónde va a iniciar y la medida del ángulo. Entonces, puedo rellenar arcos o puedo rellenar un polígono. Nos volvemos a nuestro polígono ABCD. Bueno, escribo mi comando, mira, mi comando fill, y ahí ven, en efecto me aparece en español, mira, rellenar. Abro paréntesis. Y aquí escribo qué es lo que quiero rellenar. En este caso, se recuerdan que ya habíamos etiquetado nuestro polígono como X, entonces simplemente pongo fill X y ahí ya me rellenó el polígono. Puedo aquí, en siempre mi engranaje, vengo y puedo cambiar el color, mira, puedo cambiar el color de ese relleno. Aquí puedo dejarlo verdecito, porque es mi color favorito, por ejemplo. Entonces ahí ya me aparece el relleno de esta parte. Entonces veamos acá cómo es que aparece. Simplemente al darle el play, lo que va sucediendo es que se va haciendo, empieza una degradación de color, ¿verdad? Empieza un tono suave hasta que llega al tono más sólido. Entonces ahí ya me aparece el relleno de esa figura. Entonces esa sería la forma de hacerlo si yo tengo un polígono cualquiera. ¿Qué pasa si ahora yo construyo una circunferencia? Bueno, ¿cómo construimos una circunferencia? Con el comando arc, que son de arcos, ¿verdad? Entonces, fíjese acá. Esto que está aquí escrito, si yo solo escribo esto, voy a venir a copiarlo, me va a formar el arco. Okay, lo voy a escribir y mira, ahí está el arco. Le voy a dar play. Ahí me forma el arco que empieza en el punto 0,8 con radio 4, empieza a medir desde 0 y el ángulo es de 360, por eso se me forma toda la circunferencia. Entonces vengo yo, hago esa parte, pero ¿qué pasa ahora si yo quiero rellenar? Ok, para no complicarme la nomenclatura, lo más conveniente es ponerle una etiqueta a este arco. Y eso es lo que me dice acá. ¿Cómo lo he etiquetado? Como B minúscula. Entonces vengo yo y pongo B igual. Y ahí ya está la etiqueta de ese arco. Entonces vengo acá y ya con el comando de rellenar, que es fill, me vengo para acá, vengo a copiarlo. Y ahora en vez de X pongo mi arco o mi circunferencia B. Y ahí está. Ya me hizo el relleno. Vamos a cambiarlo a un amarillo. Y le doy play. Ahí. Y ahí ya me aparece el relleno de la figura. Entonces, esto es para quizás darle como un poco más vistosidad a nuestras construcciones, ¿verdad? Y nos va a ayudar mucho a hacer toda esta parte, para que sea más interactiva, más entretenida, bueno, no entretenida, sino para capturar la atención de nuestros estudiantes. Entonces, hasta ahorita hemos visto esta parte. Ok, vamos ahora a tomarnos nuestros 5 minutos de receso. Tenemos en este momento las 7:59, vamos a decir que ya son las 8. Entonces regresamos a las 8 con 5 minutos. Entonces en este momento quedamos en receso y volvemos dentro de 5 minutos, maestro.
Ok, continuamos, maestros. Estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a seguir con los otros comandos. A ver. Estamos acá. Ya terminó nuestro receso, pero espero que hayan ido a tomar agüita, un cafecito por ahí. Y bueno, vamos a ver ahora cómo es el comando, cuál es el comando para hacer trazo de curvas dados 2 puntos. Trazar la curva que pasa por los puntos dados. Aquí, vean, tengo 3 ejemplos donde podemos usar de esa nomenclatura para crear puntos. Y aquí los puntos que yo necesite, por ejemplo, aquí vamos a formar una curva que pasa por 3 puntos, una que pasa por 4 puntos, y vamos a ir viendo, aunque el título dice curva dado 2 puntos, puedo escribir la cantidad de puntos que sean necesarios para que yo me vaya formando la curva, aunque el comando entiende que va de un punto al otro, hace la curva, y luego del último punto al otro vuelve a hacer la curva. Así lo entiende el comando, pero nosotros podemos colocar varios puntos para hacer nuestras creaciones. Entonces, ¿cuál es el comando? Acá está, mira, el comando trace. No sé cómo se pronuncia, me comprometo a investigar cómo se dice en inglés para no estar hablando aquí Spanglish. Vamos a ver ahí, pero el comando es este, trace, digámoslo así. Ese es el que vamos a utilizar para crear trazos de curvas dados 2 puntos. Entonces nos vamos a nuestro RoboCompass y vengo acá. Vamos a copiar este ejemplo. Me vengo acá, analicemos primero la nomenclatura. Al iniciar escribo el comando, abro paréntesis, y adentro de ese paréntesis debo de escribir los puntos por donde yo quiero que pase o donde se me van a formar la curva. Entonces yo quiero una curva que vaya del punto 13,8 al punto 16,10. Ese va a ser mi primer trazo. Luego del 16,10 al 19,0 me va a ser el otro trazo. Y luego hay que asegurarnos de cerrar, de doble paréntesis, porque estoy cerrando el comando de punto, point, y estoy cerrando el comando de el trazo. Entonces, vamos a ver. Para acá. Vamos a ir a nuestro RoboCompass. Vamos a agregar una nueva entrada. Y vean, aquí está. Trazo. Escribo el punto que quiero que inicie en 13,8. Si usted se fija acá, exactamente está en 13,8. Aquí va a iniciar mi curva. Luego va a hacer una curva hasta el 16,10, que sería el punto que está acá. Mira, aquí está. Va a pasar por ahí la curva y luego en el 19,0. Veamos ahí cómo nos queda entonces esa curva de ahí. Le vamos a dar play, vamos a cambiar la velocidad y le doy play. Vean, miren, ahí sale el lapicito y ahí ya sale la curva. Ahí está, miren, dado 3 puntos. Ahora, ¿qué pasa si yo solo quiero agregar más puntos? Bueno, escribo acá. Aquí voy a seguir la misma nomenclatura. Siempre escribo el comando trace y luego abro paréntesis y escribo los puntos. En este caso son 4 puntos, coordenadas diferentes, y cierro el doble paréntesis para que me entienda el comando en la aplicación. Vinimos, vea ahí, es una curva que va a pasar por el 13,0, por el 13,5, perdón, 13,5, que es esta que está acá. Para que se vea mejor, vamos a cambiar color. Vamos a poner el azul. Ahí está. Que está pasando por el 13,5, luego pasa por el 16,8,
el 19,0, que era el que teníamos en común con el anterior trazo, y luego por el 21,6. Entonces vamos a darle acá reproducir y veamos cómo me hace el trazo. Miren, ahí está. Tengo aquí y puedo hacer el trazo. Y ahí tenemos esa parte. ¿Ya? Ahí podemos dar play las veces que sean necesarias y ahí me va a aparecer. Y aquí puedo pues seguir haciendo mis construcciones. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Esto es colocando los puntos. La otra forma es colocando los puntos, como lo hicimos en el caso anterior, se recuerdan en las anteriormente, para ahorrarnos quizás todo esto que podría llegar a ser un tanto confuso. Entonces mejor colocamos etiquetas. Aquí, por ejemplo, yo voy a usar, ya tengo mis puntos A, B, C, D, que son de mi polígono anterior, que el que había construido, pero yo puedo, si quiero hacer una curva que pase por otros puntos, yo puedo, en vez de escribir esto así, podría haber escrito punto 13,8 y a ese punto colocarle una etiqueta, a este otro punto colocarle otra etiqueta y a este otro punto colocarle otra etiqueta. Y luego venir a solamente utilizar las etiquetas para escribir el trazo o para hacer el trazo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer un trazo, mire, que pase por el punto A, B, C, D y luego vuelva a A. Es decir, que estoy hablando del polígono, porque es la construcción que habíamos hecho anteriormente. Entonces me vengo yo aquí a mi RoboCompás a escribirlo. Lo copio. A ver. Ahí está. Entonces, fíjese acá. Yo le doy A, B, C, D. Si yo le quito uno de los puntos, solo me hace la curva que va a pasar por el A, B, C, D. Por A, B, C, D. Toda esa curva, mira, es la que está acá en anaranjado. Vamos a cambiar color. Poner este moradito. Y aquí yo le puedo, si quiero cerrar, pongo el A. O puedo venir, miren, y solo quiero que sea la curva que pasa por el punto ABC. ¿Qué pasa si solo pongo 2? Miren, solo me hace la línea, ¿ves? Es la línea. Aquí no sé si la alcanzan a ver muy bien, pero aquí se ve un poquito moradito que solo es esta línea de A hasta B. Entonces ahí yo voy a, sería el C, ya me hace la curva. Y aquí para cerrar, vuelvo a escribir las otras letras. Ahí está. Veamos cómo se vería si yo le doy reproducir. Dime, Iber. Hay una pregunta de parte del profesor Oscar Aníbal. Pregunta, ¿no existe el comando de rehacer en la aplicación? Rehacer. O sea, volver a hacer algo, digamos que entiendo yo que tal vez si se le borró y volver a hacer algo que haya borrado por error. Como cuando borras por error, ajá, y querés volver a rehacerlo, así como cuando lo hacemos en Word. Ajá, ya entendí. No hay comando. Por ejemplo, yo aquí estoy dando como haciéndome para atrás, ¿ve? Lo que yo he escrito y solamente estoy ocupando el teclado control Z, como que si estuviera en Word. Control Z, ¿ve? Esto sí me lo permite, ¿ve? Estoy como retrocediendo todos los comandos que hice anteriormente al final que hice. Pero así como que si se me borrara, por ejemplo, aquí le doy esto, se me borró. Y si yo aplico el control Z no me funciona y no existe un comando en sí que me haga esa función. Entonces aquí me va a tocar volver a escribir. Sería, hemos hecho el trazo de A, B, C, D. Y ahí está. Y le damos ahí.
Así que no sé si respondí la pregunta del profe. Comprendo, porque puede pasar, sí. Se me borró esto, pero no existe el comando, eso de como volver a recuperar lo que borré. No. Entonces aquí, por eso es que les digo, es bien importante que nosotros, aquí le estoy dando play desde el inicio para que vean lo que hemos estado formando. ¿Vean? Sí, por ejemplo, esa es la pregunta, Erika, pero hay otra pregunta del profesor Luis. Diga. Mansur. El profesor Luis Mansur pregunta, si quisiera rellenar solamente entre la curva y el polígono, ¿se puede? Entre la curva y el polígono. Ese pequeño arco, esos arquitos que aparecen. Habría que definirlo, sí, se puede, pero habría que definirlo. Muy bien, acordémonos que aquí, vaya, para hacer arcos, acuérdense que esta es la nomenclatura, me va a pedir el punto de inicio, vamos a ver más adelante cómo delimitar algunos espacios. Entonces, quizás por ahí podrías solamente sombrearse esta parte, pero sí se puede, pero lo vamos a ver más adelante. Vale, voy a darle play acá a lo que hemos estado construyendo. Por eso les digo, vaya, por ejemplo, y vuelvo y repito voy a hacer bastante énfasis en todo lo que se está reproduciendo, si ustedes lo están observando. En la aplicación de esta herramienta de manera personal, y esta es mi percepción personal, ¿verdad? Esto yo lo utilizaría para hacer trazos elementales, es decir, donde yo necesito que el estudiante comprenda cierta forma de utilizar compás, regla, transportador, hacer trazos, colocar puntos, crear, hacer curvas, son cosas que en la práctica a los chicos se les dificulta mucho hacerlos en el cuaderno. Y ustedes que son maestros de matemática, bueno, si hay alguien que no es de matemática, pero en algún momento ha dado matemática, no me va a dejar mentir que hay estudiantes que tienen serios problemas hasta para colocar un punto en el plano cartesiano. No se diga para hacer trazos. Entonces, esto le permite al estudiante comprender y luego traducir esta comprensión visual a su manipulación con los instrumentos que tiene ya en físico, su página, su lápiz, su regla, compás, escuadra. Entonces, para mí ese es el enfoque. Ahora, si yo quiero hacer como unas construcciones más sofisticadas, quiero dar contenidos más avanzados, pues yo les recomiendo use GeoGebra, porque aquí la cuestión no es complicarnos la vida, ¿verdad? Esto, o sea, para venir a rellenar este huequito de acá, sería un rollo escribir el comando. Entonces, por eso les digo, es mejor, en este caso, si yo quisiera visualizar eso, pues mejor me voy a hacerlo a GeoGebra, que es mucho más práctico y es mucho más sencillo de comprender y de manipular. Entonces, yo, por ejemplo, utilizaría esto, o yo al menos en mi práctica como maestra, lo utilizo para estos trazos elementales que quiero llevar a la práctica, pero en físico de mis estudiantes, a la práctica en físico, pero que yo necesito que ellos lo vean para que lo asocien y esa asociación se convierta en una realidad, pero ya manipulable en el aula, en su página, su lápiz, su cuaderno, su transportador, escuadra, etcétera. Instrumentos de geometría que nosotros hacemos y que se hacen construcciones con ellos. Entonces, enfatizo eso bastante para que, igual, ¿verdad? Obviamente aquí, pues, esto se presta para hacer construcciones más sofisticadas, pero sí, ténganlo en cuenta, hay que estudiar bien esta parte de acá. Pero bueno, continuamos con los otros comandos. Ya vimos eso de trazo. Vamos con ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Ya solo nos quedan 10 minutos. El otro comando es parte. Esto extrae una parte del trazo. Ahora, fíjense que esto es un poco como, hay que asimilarlo bien para que comprendamos cuál es la función que tengo. Este comando de parte, lo que me hace es que si yo ya tengo, por ejemplo,
un trazo previo, puede ser un polígono. Tengo un trazo previo, pero de ese trazo yo quiero utilizar solo una parte de ese trazo para luego esa parte utilizarla en otra construcción. Y menciona ahí el manual que esto se utiliza y lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos haciendo teselados, por ejemplo. Porque me va a ayudar como a copiar solamente un trazo de una construcción ya establecida. Entonces, por ejemplo, esa parte me ayuda a tomar esa parte y luego yo con esa parte ya definida del trazo que yo quiero utilizar, puedo hacer varias cosas. Puedo utilizarla como base para otras construcciones, pero tiene que estar previamente definida la parte de mi construcción previamente, que es la que quiero utilizar. Entonces, siguiendo con nuestro polígono que hemos estado usando del A, B, C, D. Por ejemplo, acá, yo voy vea que aquí ya tiene una etiqueta. A es igual a la parte, y aquí esta X, recordémonos que era como habíamos nombrado a nuestro polígono. Entonces vengo acá y, bueno, me va a dar ¿qué es lo que me va a pedir este comando? Me va a pedir la forma para extraer, o sea, de dónde yo voy a extraer esa parte. Lo voy a extraer de X, que era mi polígono que previamente ya había etiquetado como X. Me va a pedir 2 puntos de la forma, es decir, 2 puntos que estén sobre esa forma, en la que yo voy a extraer. Y por eso dice A, B, aquí ve, A, B. Y luego me va a pedir el índice de la parte. Y ese índice de la parte es, se le escribe 1 o 2, y el 1 significa en que esa construcción se va a cerrar o va a quedar abierta. Entonces, vamos a ir a la práctica para que se entienda un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a definir esta parte. Vamos a ver acá. Aquí, si usted se fija, bueno, lo que yo he hecho es definir la parte del polígono es este, el A, B, C, D. Ok, ¿qué puntos he seleccionado? El punto A y el punto B, que sería esto de acá, el A y el B. Y le he puesto el índice, sería 1 porque yo quiero que se me cierre la construcción que luego voy a hacer. O sea, esto visualmente no me va a generar nada. Aquí visualmente no se me va a construir nada. De hecho, no pasó nada cuando yo lo escribí, porque solamente estoy definiendo la parte que quiero utilizar. Ahora, cuando yo ya he definido la parte que quiero utilizar, por ejemplo, yo puedo venir acá, miren, y voy a hacer un polígono. Recordémonos con nuestro comando polígono. Un polígono de acá, que me tome como base esta parte que yo ya había definido. Que ¿cuál es esa parte? Es este segmento AB, de aquí, el segmento AB, y que luego pase por este 10,12 es otro punto. Entonces, lo que me va a hacer acá, ahora sí yo sí le doy play, me va a tomar esa parte de ese polígono, que es el segmento AB, que yo previamente ya la había definido, y luego me va a crear un polígono con esa base AB y otro punto establecido. En este caso es el 10,2 que yo establecí. Entonces me forma un polígono, ya tomando como base de construcción mi segmento que previamente yo había establecido que iba a utilizar, que lo había hecho en el comando anterior de parte. Entonces eso me ayuda como, por ejemplo, podría ser como a evitar estar escribiendo tantos comandos para hacer construcciones, porque por ejemplo acá yo puedo venir y puedo hacer otro polígono, siempre que parta de la parte A, que en realidad es esta base AB de mi polígono. Entonces vengo acá y le doy clic acá. Y vean, ahí ya me va a formar
ese otro polígono. Vamos a cambiar. Ve ahí. Me está creando ese otro polígono que siempre está partiendo de esa parte previamente definida que es el segmento AB y que sea con el otro punto que es el 15,3. Y ahí ya me construyó el triángulo. Entonces ahí ya me hizo esa construcción. Entonces esto me va a servir como a tomar, como dice la palabra ahí, ¿verdad? Una parte de una construcción para luego utilizarla como base para otras construcciones. Entonces este polígono, a veces este comando tiende a ser un poco confuso, lo entiendo, pero es muy útil y lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos haciendo teselaciones. Entonces, veamos acá. Le voy a cambiar color para que se vea un poco mejor. O se vea diferente, mejor dicho. Ok, ya estamos sobre el tiempo. Vean. Y el último, que era lo que me preguntaban en la clase anterior, que era el desvanecimiento, ¿cómo hago para desvanecer ciertas construcciones? Bueno, el comando para desvanecer es el comando find, este que está aquí, o fade. Ahí voy a escribir el comando, abro paréntesis y escribo la etiqueta de las formas y el factor de desvanecimiento. Ahora, aquí hay una explicación que me dice que este factor de desvanecimiento tiene que estar entre 0 y 1, que es lo que me va a controlar es cuánto debe de aparecer o desaparecer el objeto. Si yo le pongo comando 0, me lo va a desaparecer por completo, no se va a ver nada del trazo. Pero si yo pongo un decimal o pongo 0 o pongo 1, pues ahí ya se va como a ver como un degradado de color. Entonces, pero si yo de plano quiero que no aparezca el trazo, pues le doy el valor del factor de desvanecimiento tendría que ser 0. Entonces, ¿cómo utilizamos ya esto? Por ejemplo, yo quiero ocultar o quiero desvanecer. Vean, aquí el comando me pide las etiquetas de la forma y aquí puede poner las etiquetas que usted quiera, siempre y cuando las haya previamente etiquetado, lo que usted quiere desvanecer. Entonces, la recomendación aquí es que etiquetemos lo que queremos desvanecer. Entonces, aquí y luego, por último, escribimos el factor de desvanecimiento. Entonces, me voy a venir a copiar esta parte. Vemos ahí cómo se ve nuestro robot. Vean, ¿qué es lo que desvanecí? ¿Quién era A? A minúscula. Era la línea que va de menos 2,2 al menos 6,8, que era de nuestro ángulo que habíamos hecho acá. Si ustedes se fijan, no sale. ¿Quién es B? Era el otro segmento de línea. ¿Quién era X? Era nuestro polígono. Ahí solo me aparece el relleno, pero no me aparece el contorno, porque el contorno ya desapareció. ¿Quién era D, B, C, A? Pues eran los vértices de nuestro polígono. Y luego le doy 0, que significa que no quiero que aparezca, o sea, que desaparezca totalmente. Entonces vengo acá y vamos a darle play. Vamos a cambiar la velocidad primero. Vale, y le voy a dar play. Ah, ya sé. Ve, aquí no se me va a ver porque de un solo le di acá. Tendría que darlo desde el inicio. Vamos a ver. Okay. Hacerlo acá. Ahí me voy haciendo las construcciones que he creado.
Ok, ahí está. No sé si lo lograron percibir, pero después de que hizo la última construcción, se detuvo, o sea, desaparecen los trazos que había hecho previamente. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que, por ejemplo, acá, yo ya terminé y quiero que no se vean ciertas cosas, pues simplemente las escribo aquí con el comando find de borrar y le doy en el parámetro 0 y ahí se me va a borrar todo lo que yo no quería que se mostrara. Y aquí puedo seguir, yo podría seguir escribiendo otros comandos acá, pero tendría que venir a etiquetar todas estas partes. Voy a etiquetar todos estos comandos que he venido así. Entonces, quizás, creo que en la sesión anterior preguntaba, ¿habrá un comando que me borre todo de un solo? No, tengo que etiquetar. Entonces, aquí el etiquetado me va a ir, voy a tener que seleccionarlo, qué es lo que quiero que se muestre y qué es lo que no quiero que se muestre. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Pues con este comando find. Entonces, compañeros maestros, ¿qué pasa si yo quiero compartirles esto que hemos hecho? Bueno, acordémonos, nos vamos aquí en opciones y le doy en compartir URL. Ah, mire, qué importante. Dice, aviso, guarde su trabajo para obtener la URL. ¿Por qué me aparece eso? Porque no lo he guardado. ¿Qué pasa si yo me salgo aquí? No me va a quedar guardado absolutamente nada. Entonces aquí vamos a poner práctica. Práctica 3. O sesión 3. Sesión 3, robo compás. Le doy salvar robo. De ahí ya se me guardó. Y ahora sí, ya me tiene que aparecer para poder compartir. Ahí está. Entonces yo simplemente copio y se los voy a enviar aquí por el enlace de la llamada. Y bueno, ¿cuál es la misión? La misión es que, como decía la última diapositiva, crea tus propias construcciones. Yo ahorita solamente les estoy dando cómo más o menos deberíamos de utilizar estos comandos. Ahora, usted puede crear otros polígonos, usted puede crear otras curvas, usted puede hacer, medir ángulos de diferentes ahí, haciendo sus construcciones con los comandos vistos en la sesión anterior y estos ya puede hacer bastantes cosas. Entonces mi recomendación, o los invito, ¿verdad? Voy a dejar de compartir ya. Ya hemos terminado. La indicación sería, o la invitación sería a que hagan sus propias construcciones. Vean, esto es bien interesante. En la medida que usted lo practique, usted se va a ir preguntando, y bueno, ¿y qué pasa si le pongo esto a este comando? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo interpreta el comando? Y usted puede ir haciendo sus construcciones ahí e ir practicando. Entonces, con lo que hemos visto hoy, usted puede hacer más polígonos. Entonces, haga más polígonos, mida ángulos, haga curvas, desvanezca ciertas cosas y les invito a que lo compartan en el grupo de WhatsApp. Recuerden, esto no es nota, pero sirve para la práctica. Lo que sí es nota es lo que van a enviar mis compañeras en este momento, que es la evaluación de la sesión número 3. Les recuerdo, para ir terminando ya, también les van a compartir ese link en el grupo de WhatsApp. Ya me pasé 5 minutos. Les recuerdo que estas evaluaciones se van a cerrar el día de mañana a la medianoche. Así que si no ha hecho la 1 y la 2, tiene esta mañana para hacerlos. Bueno, maestros, quedamos hasta acá. Que el Señor Jesús me los bendiga y dejo a mis compañeras para que se despidan. Excelente, gracias profesores. Profesor Pedro, felicitaciones. Ya vimos su construcción ahí en el chat que nos ha compartido profesor Pedro. Excelente. Pasen buenas noches, maestros. Bendiciones. Buenas noches.